distinguir en el mercado laboral quiénes constituyen la oferta y quiénes constituyen la demanda laboral en el mercado de trabajo. Y para precisamente poder estudiar y analizar, lo básico es conocer quiénes constituyen la oferta de trabajo y quiénes la constituyen la demanda de trabajo. Entonces, eso es básico, fundamental, y quien no lo sabe reconocer, pues poco o nada va a poder estudiar y analizar el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo lo constituyen por el lado de la demanda de trabajo las empresas. Las empresas son las que demandan trabajo. ¿Ya? Eso tiene que estar bien claro. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas. Las empresas que necesitan incorporar trabajadores para realizar trabajo. Y quienes ofrecen trabajo son las personas, los trabajadores, que ofrecen su servicio para trabajar. ¿Ya? Eso es una cosa muy importante, ¿ya? Si no entendemos eso, si no reconocemos en el mercado laboral las dos fuerzas y quienes la constituyen, entonces vamos a tener problemas en el estudio y el análisis, ¿ya? ¿Cuándo se determina, qué es lo que determina el equilibrio del mercado de trabajo? Cuando la oferta y la demanda se igualan, tienen un punto en común. Así que en el diagrama nosotros las funciones las establecemos y establecemos un punto de cruce, ¿no? Vamos a ver de que ese punto de cruce va a determinar la cantidad de trabajadores que están empleados, que están, como se dice, con trabajo. Y a ese nivel se va a establecer otra variable fundamental, importantísima: el promedio de salario que existe en esa economía, ¿ya? Fíjense, si nosotros vamos a ver la demanda de trabajo, que está constituida o está representada por las empresas, vamos a ver que cuando el salario es alto, las empresas van a demandar poco trabajo. Pero si el salario es bajo, las empresas van a querer contratar más trabajadores. Y en la oferta es lo mismo, pero al revés. A mayor salario, mayor cantidad de gente va a estar, va a querer trabajar. Y si el salario es bajo, mayor cantidad de trabajo, menor cantidad de trabajo va a haber de parte de las personas. Es obvio, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, ¿y por qué cuando los salarios es bajo la gente poco tiende a trabajar? Porque hay un costo de oportunidad. Mucha gente prefiere estudiar, prefiere seguir capacitándose, o por último, ¿no? Dice, prefiero estar en mi casa echado a estar ganando una miseria, ¿no? O sea, el ocio prefiere, ¿no? Pero si el salario es atractivo, ¿no? La gente, pues, luego tiene mayor incentivo hacia el trabajo, ¿no? De eso trata lo que hoy día vamos a abordar. Es un mercado muy importante, ¿ya? El trabajar es muy importante para las personas y para las familias. Desde el punto de vista sociológico, una persona que ha dejado de trabajar y no encuentra trabajo, la psicología del ser humano empieza a funcionar de otra manera, ¿no? Entonces, según lo que dice la literatura, cuando una persona deja de trabajar unos 3 meses, ya el no tener ingreso ya es un riesgo esa persona, ¿no? Porque de todas maneras va a buscar la forma de tener un ingreso para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Y si no cubre las necesidades de esa persona de alimentación, pues va a recurrir a otras formas de alcanzar el sustento, ¿no? Entonces, por eso, es un problema que cuando nosotros vemos un alto nivel de desempleo, eso va aparejado de mayor nivel de delincuencia, ¿no? Y es una pena porque cuando se trata de estos temas, lo que se invita son a policías en vez de invitar a psicólogos y a economistas para analizar este problema. O sea, una de las mayores responsabilidades que tienen los estados a través del gobierno es crear fuentes laborales. Por eso es importante el crecimiento en la economía. A medida que se crece,
se va a necesitar para producir mayor cantidad de empleo. Pero si la economía no crece, fíjese, la propensión de crecimiento de la población cada vez es mayor. Cada año salen más profesionales, cada año hay personas mayores de 18 años y esas personas que es lo que buscan, trabajar. Y aparejado a ese crecimiento de población debe ir también el crecimiento económico, que para seguir dinamizando la economía, para seguir el crecimiento, tiene que seguir incorporando personas. Ustedes cuando se titulen, ¿qué es lo que van a buscar primero? Trabajo. Trabajo, porque ¿para qué se han titulado? Para tener mayores competencias laborales, ¿no? Que no teniendo título uno tiene menos competencias laborales y desde luego un mejor ingreso. ¿Qué es lo que van a pedir en eso? De que estén las condiciones propicias para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Y entonces, jóvenes, voy a pasar a compartirles para que hagamos un avance más ordenado, ¿ya? La unidad, entonces, que vamos a empezar, está relacionada al mercado de trabajo. Entonces, la demanda de trabajo, si la expresamos como función, va a ser dependiente negativa, esta la que estamos viendo aquí. Así sería la característica de la demanda de trabajo. Entonces, fíjense, si los salarios, esta es la demanda de trabajo, ¿quiénes representan la demanda de trabajo? Las empresas que contratan trabajadores. Fíjense, si el salario es alto, las empresas van a querer contratar pocos trabajadores. Pero si el salario es bajo, las empresas van a estar predispuestas a contratar mayor cantidad de trabajo. Mientras más caro sea el valor de retribución al trabajo, mientras más alto sea, las empresas van a querer contratar menos. Van a tener lo más esencial. El trabajo que debería ser desarrollado por 4 contadores, la empresa a ver si como están los salarios altos va a querer contratar 2 y esos 2 lo va a querer hacer trabajar como 4. Pero si los salarios son bajos, bueno, la empresa hasta va a querer tener más de 4 hasta 5 contadores. Entonces, así funciona la lógica del mercado laboral desde el punto de vista de la demanda. En cambio, en el lado de la oferta, ¿quiénes representan la oferta laboral? Los trabajadores. Y fíjense ustedes que cuando los salarios son altos, mucha gente quiere trabajar. Y no va a negar de que, por ejemplo, en yacimientos, donde se pagan jugosos salarios, si se abren las puertas, mucha gente va a propender a buscar ese salario, ¿no? O ese empleo, porque el salario es alto. Pero si no hay empresas así como yacimientos, si no hay empresas pequeñas donde el salario es muy reducido, fíjense que la cantidad de trabajadores va a ser menor. Entonces, la oferta de trabajo tiene las características de ser dependiente positiva y la demanda dependiente negativa. Ahora bien, cuando estas dos curvas se intersectan, si nos las ponemos en un mismo plano, ¿no? Entonces vamos a ver de que va a haber un punto de cruce entre ambas, ¿no? Una tiene pendiente negativa, otra positiva, ¿no? Entonces, el equilibrio del mercado se va a dar cuando ambas coincidan en el punto de corte de ambas funciones. En ese punto de corte se va a determinar 2 variables importantes. Uno, fíjense qué tan importante es. En ese punto de cruce se va a determinar la cantidad de trabajadores que están trabajando. Y otra variable importantísimo sería el salario promedio que está teniendo la población. Ahora bien, fíjense, sobre esto se ha escrito bastante. Ustedes si buscan literatura respecto al mercado laboral van a ver de que los libros son muy voluminosos, porque es un tema por demás de importante, pero también parece que ha sido muy apasionante para aquellos que han abordado este tema. Y las 2 teorías fundamentales, es decir, las que generaron el primer análisis sobre el mercado laboral, son la escuela clásica y la escuela keynesiana.
Y hay que decir que son dos escuelas que se contraponen en sus posiciones, es decir, son opuestas. Porque la clásica dice de que el mercado laboral siempre se encuentra en pleno empleo. Es decir, que para esta escuela no existe desocupación. Y vamos a ver cuáles son sus argumentos para decir de que en el mercado laboral no existe desocupación, que todos están empleados, según ellos. Y la keynesiana, que es totalmente discrepante, opuesta a esta posición que tiene la escuela clásica, dice que el mercado de trabajo sí tiene desocupado. Existe desempleo en el mercado. Bien, vamos por la primera. La escuela clásica afirma de que el mercado de trabajo está siempre en situación de pleno empleo. No hay desocupación. ¿Por qué se da esta situación? Porque dice que los salarios son sensibles a la baja. Es decir, para ellos no hay salario mínimo. Y sabemos que, por ejemplo, en Bolivia existe un salario mínimo, ¿no verdad? Pero para ellos, en la economía no existe salario mínimo, ¿ya? O sea, en la idealización que tienen de la realidad laboral, para ellos no hay salario mínimo y que los salarios, como no son, no tienen límite, no hay salario mínimo, son sensibles a la baja. Es decir, que las empresas, como se pueden pagar salario bajo, siempre van a estar dispuestas a contratar trabajadores. Ahora, el que no quiera trabajar porque el salario es bajo, es por su decisión, dicen ellos. Pero hay trabajo, dicen. Y el que no quiere trabajar, pero es que el salario es bajo, dicen, ¿no? Bueno, pero esa es tu decisión, pero no me vengas acá a decirme de que no hay trabajo. Entonces, es una decisión personal de la persona si no quiere trabajar. Por más de que la posición sea de decir, yo no trabajo porque lo que me pagan es muy poco, pero eso hay trabajo. Entonces, fíjense, y esta concesión alguna vez estuvo presente, por ejemplo, en la realidad económica. Sí, señor. En el tiempo del MNR, en el tiempo de Gonzalo Sánchez de Lozada, no existía salario mínimo vital. Entonces, el que ponía el salario era la empresa, el contratante, el empleador. Si ustedes se remiten a periódicos de esa fecha, no existía salario. Bien, el empleador pagaba lo que él quería. Entró un gobierno que es totalmente diferente, que está, como dicen, con el trabajador, y puso salario mínimo. Y cada vez pone incrementos salariales. En el tiempo de Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, no existía salario mínimo, tampoco existían incrementos. Entonces los empresarios eran felices y contentos, y hay gente que le encanta eso. Claro, ¿cómo no le va a encantar si el empleador es el que define el trabajador? En cambio, los gobiernos que están con el trabajador sí ponen salario mínimo, sí deciden incremento sin tomar en cuenta al empleador. Entonces, hay veces preguntan, ¿y por qué votan por este partido político? Porque, pues, es obvio, ¿no? Le pone salario mínimo y los trabajadores, desde luego, están con esa idea y pone los incrementos, ¿no? A voluntad del trabajador. Esa es la lógica que se da, por ejemplo, en el momento de tomar decisión para una elección. Ahora bien, ¿qué contrapuesta esta teoría clásica liberal? Por eso es liberal, porque se entiende que los salarios son libres. No existe salario mínimo. Y ni tampoco existe salario máximo, como existe en los gobiernos que están con los trabajadores, ¿no? De ahí usted puede ver personas que ganan arriba de $50,000 en los gobiernos liberales. En la keynesiana, que se considera un modelo de economía intervencionista, los salarios no son flexibles a la baja, los salarios son rígidos a la baja. ¿Por qué? Porque ellos consideran que los trabajadores tienen un gremio laboral que los defiende y no permite que los salarios se rebajen. Por eso ya dentro de esa lógica dicen
reducción de salario es despido. Entonces, ¿por qué los trabajadores votan por este tipo por gobiernos que agarran este modelo en donde los salarios son rígidos a la baja? Por esta razón, pues, porque consideran que estos gobiernos que implementan modelos económicos keynesianos son los que lo van a favorecer. Son los que cuando se pide incremento se va a tomar en cuenta más a los gremios sindicales laborales que las agrupaciones empresariales. Entonces, estas son las dos características que difieren precisamente a estos dos corrientes ideológicas, ¿no? Bien, muy aparte de esto, el equilibrio en el mercado laboral va a ser a donde se dé la igualdad entre oferta y demanda de trabajo, ya sea que esté en pleno empleo o no. A ese nivel se va a determinar el número de personas que van a participar en el proceso productivo y el nivel salarial promedio. Bien, uno de los economistas que abordó el tema laboral fue el economista inglés Phillips. Posteriormente, este economista ha sido galardonado con el premio Nobel por el importante análisis y el planteamiento de hipótesis que hizo. La curva de Phillips la vemos aquí, es una curva descendente en el que está relacionado el nivel de precio con la tasa de desempleo, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué expone Phillips respecto al mercado laboral? Él formula un estudio que fue realizado en Inglaterra en el que encuentra una correlación negativa entre el aumento de los salarios y la tasa de desempleo. Y fíjense que aquí es importante, salario. ¿Con qué relaciona salario? El salario lo relaciona con los precios. Si ustedes analizan la cadena de costos que tiene un proceso productivo, van a ver que el ítem salario tiene un peso decisivo para determinar el precio de producción. Es decir, que los salarios, cada vez que aumenten o disminuyan, van a influir sobre los precios. Por eso, cuando dicen va a haber aumento salarial, se van a incrementar los precios de la canasta, dicen. Porque al aumentar los salarios, se aumenta el precio de producción y los salarios tienen un peso muy importante dentro de lo que vienen a ser los costos de producción. Entonces, aumento de salario va a haber aumento de precio, ¿ya? Pero cuando aumentan el nivel de salario, el desempleo baja. Como los salarios están aparejados a los precios, un aumento de salario que significa un aumento de precio, va a haber mayor salario, entonces el desempleo va a ser menor. Pero si los salarios disminuyen, los precios de los productos van a disminuir y entonces el nivel de desempleo va a ser más alto. Esto determina de que la función de la curva de Phillips sea dependiente negativa, ¿ya? Entonces, este economista tuvo esa gran lucidez de demostrar de que aumento de precio es inflación. Aumento de precio es inflación. Y fíjense ustedes de que cada vez que aumenta la inflación, baja el desempleo. Y cada vez que baja la inflación, aumenta el desempleo. ¿Esto qué quiere decir? De que los diferentes gobiernos encuentran en una encrucijada entre dos fenómenos adversos para la economía, la inflación y el desempleo. Usted quiere reducir el desempleo a este nivel, por ejemplo, a un nivel bajo, pues se va a encontrar con una inflación alta. Usted quiere combatir la inflación, que los precios no sean altos, aplica política para reducción de inflación, pero por otro lado vamos a tener un desempleo alto. Entonces, este es el planteamiento que
que hace Philip y que la teoría económica, la ciencia económica la ha asimilado como un planteamiento cierto, valedero, admisible, pero solamente a el corto plazo. Dice que cuando aumentan los precios, bajan los salarios reales. Eso es lógico, ¿no? Cada vez que aumentan los precios, el poder adquisitivo del dinero es cada vez menor. Y como si usted le paga con un dinero que pues, tiene poco valor adquisitivo, el salario real en realidad es menor. Al haber esta situación, los empleadores, las empresas, van a estar atraídos por contratar mayor cantidad de trabajadores, porque se abarata el costo de la producción, de la mano de obra, y entonces demandan mayor cantidad de trabajo. ¿Ya? Entonces, sucede que esto se da en el corto plazo. Fíjense ustedes, cada vez que suben los precios, el salario se deprime. En términos reales, usted está recibiendo un menor salario cada vez que hay inflación. Dada esta lógica, entonces se da el planteamiento que genera el economista inglés Philip. Esta teoría ha sido ampliamente debatida y, como les decía anteriormente, la ciencia económica la ha admitido como cierta, pero cierta en el corto plazo. Sucede que a largo plazo esto ya no es tan así, ¿no? La teoría ya, el mercado laboral hace de que a largo plazo la curva de Philip pierda validez. ¿Qué pasa a largo plazo? Recuérdense ustedes que año tras año los gremios laborales, portavoces a través de su matriz, que es la Central Obrera, piden incrementos salariales. Entonces, al haber un aumento de precios, porque entonces la caída inicial que se ha dado en los salarios, de los salarios reales, se va a dar cuando se dé el aumento de precios. Es decir, que el valor de los salarios va a ser menor, habida cuenta de que tras el aumento de los salarios va a haber un aumento de precios. Entonces las empresas, una vez que se da el aumento de precios, empiezan a deshacerse de los trabajadores que inicialmente habían contratado cuando los salarios habían caído. Entonces, no se da, por tanto, una relación inversa entre lo que viene a ser la inflación y desempleo. Si nosotros lo vemos un poco más en gráfica, en detalle, supongo que el gobierno en el corto plazo toma medidas para impulsar la demanda y combatir el desempleo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta los salarios. De P0 nos vamos a P1, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aumento de salario, ¿no? Los precios aumentados. Bueno, una vez que han aumentado los precios, ¿no? Lentamente ustedes ven que los salarios son mayores. El nivel de desempleo se reduce, habida cuenta de que hay mayores salarios reales. Pero aparejado precisamente a este aumento de los salarios, dado que ha habido un aumento salarial como se da a comienzo de año, va a venir también el aumento de los precios, ¿no? Entonces, los salarios van a ir recogiendo toda la subida de los precios, lo que hará que las empresas vayan desprendiéndose de la mano de obra adicional que se habían contratado. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de Philip? Después de que hemos ido de A a B, la curva de Philip se va a desplazar hacia la curva de Philip 1, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Entonces, se va a generar el punto C, al mismo nivel de desempleo que se tenía. Haber desempleo, pero esta vez ya con un nivel de precio más alto.
Y por eso se dice que este movimiento ya se ha dado a largo plazo y consiguientemente lo que estamos viendo es de que no se está moviendo sobre la misma curva de Phillips, sino que ha habido un desplazamiento hacia la derecha en el plano bidimensional en donde es inflación y desempleo. Bien, jóvenes, eso era lo que teníamos para explicar hoy día. La próxima clase ya vamos a estar abordando, hemos visto ya los tres mercados. Inicialmente empezamos con el mercado de bienes y servicios, después el mercado de dinero y posteriormente lo que hemos visto es el mercado de trabajo, ¿ya? Entonces, la próxima clase ya vamos a abordar otros temas. No sé si tienen alguna consulta. Lisa, una pregunta con respecto al tema. ¿Por qué dijo que se desplaza a la derecha la curva de Phillips? Bueno, porque después de que se incrementan los salarios, aumentan los precios. ¿Ya? O sea, hay un aumento de precios y el aumento de precios después lo recogen los salarios reales, ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que pasa es que la curva de Phillips se desplaza ya, no está sobre la misma curva, ¿ya? ¿Otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces nos veríamos el día lunes, ¿ya? Bien, los invito, está esto en la plataforma, si después de leerlo sigue habiendo alguna duda, el lunes a primera hora, al empezar, lo vemos, ¿ya? Tengan buen día, buen fin de semana, hasta luego, jóvenes. Igualmente, Lisa. Chao, chao, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.